Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Juan Pedro Massa. Eh, Vengo acá para dar un poco la clase de apoyo de matemáticas. Esta va a ser la primera, es medio como un piloto. La estamos armando desde el EDI, desde el Centro de Estudiantes. La idea nada es como brindar más herramientas para poder enfrentar lo que va a ser toda la cursada esta en el medio de otro toque de queda. Obviamente va a ser de vuelta complicado, todo esto lo estamos armando un poco sobre la marcha. Disculpamos si hay retrasos, o sea, pido disculpas si hay retrasos o nada, el material no se da la forma que sería la óptima, pero bueno, es un poco con lo que contamos. Eh, Nada, la idea es esto, que ustedes les sirvan estos videos como para poder prepararse para los parciales y los finales. Vamos a ver un poco de teoría y siempre con algunos ejercicios. Después también durante la semana está bueno que haya intercambio con ustedes, que ustedes nos comuniquen sus dudas, qué les gustaría ver más, ejercicios específicos. Si hay algo que no se entendió, que pregunten, porque nada, o sea, piensen en ustedes, piensen en que esto les tiene que servir. O sea, son videos de más o menos van a durar 40 minutos cada clase y sí, estaría bueno que les sirva, ¿no? Así que nada, les cuento un poco. Yo soy economista de la UBA, milito con los chicos del EDI hace 4 años más o menos. Y nada, obviamente con matemática me manejo. No es mi materia favorita, pero sé lo básico como para poder dar esto. Y nada, hoy en la primera clase vamos a ver intervalos, inecuaciones y valores absolutos. Arrancamos con intervalos. Nada, un intervalo es un subconjunto de los números reales, que para los que probablemente no entendieron qué significa eso, significa que es dentro de todos los números que existen, es un pedacito de esos números. Por ejemplo, los números van del menos infinito al infinito, no los reales. Después hay otros que son complejos o imaginarios que están fuera de esos números que no existen. Pero bueno, dentro de los números que sí existen, si yo elijo una parte, por ejemplo, los números que van del 0 al 10, estoy eligiendo un intervalo de esos números, ¿no? Es un subconjunto, por eso. Del conjunto de todos los números yo elijo un sub, uno chiquitito. Bueno, y estos subconjuntos se representan entre corchetes o entre paréntesis. A ver esto, ahí va. Nada, ¿por qué están los corchetes y los paréntesis? Por ejemplo, supongamos que yo les pregunto los números enteros que están entre el 1 y el 7, ¿no? Entonces, a uno de ustedes me van a decir, bueno, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Y otros me van a decir, no, en realidad el 1 y el 7 no están incluidos dentro de los números, o sea, no están entre el 1 y el 7, sino que son esos números, entonces no deberían estar incluidos acá. Entonces los números van a ser 2, 3, 4, 5 y 6, y serían 5 números. Bueno, las dos respuestas están bien, no es que hay una que está equivocada. El tema es que justamente para que no pase eso, para que no haya confusiones, usamos distintas indicaciones, ¿no? Distintos símbolos. Entonces, cuando yo pongo algo entre corchetes, o sea, entre significa que es cerrado y que esos números están incluidos. Por ejemplo, si yo les escribo un intervalo que va del 3 al 8, significa que acá están todos los números incluidos entre el 3 y el 8 y el 3 y el 8. No sé si se entendió. O sea, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Y algo importante de esto es que si yo les pregunto cuántos números hay entre 3 y 8, si ustedes me responden que está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, que serían 6 números, eso está mal. Porque dentro de esos números también están los números más chicos. O sea, lo que se encuentra, por ejemplo, entre el 3 y el 4, ¿no? Está
el 3,1. Y entre el 3,1 y el 3,2 está el 3,11. Después va a estar el 3,111. ¿Se entiende? Entonces, entre dos números distintos siempre va a haber una cantidad de números infinita. En el ejemplo anterior, que yo les decía, el que usé para ejemplificar lo de los corchetes y eso, yo aclaré que eran números enteros, que los números enteros son los que caen redondos. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos esos son números enteros. Los números que están entre esos números, o sea, que son los racionales y los irracionales, esos números no son enteros. Y nada, bueno, entonces los números reales son infinitos, son recontra infinitos. Bueno, entonces, volviendo a lo principio. Un circuito, un intervalo cerrado, es un intervalo que incluye a los extremos. O sea, que de una punta a la otra incluye las puntas. Un intervalo abierto, estoy con los circuitos, un intervalo abierto es un intervalo que no incluye a los extremos. O sea, si yo escribo todos los números que van entre el 1 y el 9, entre paréntesis significa que 1 y 9 no están entre esos números. ¿Se entiende? Y después está el híbrido, que son los semiabiertos. Intervalos semiabiertos. Significa que uno de los extremos está incluido y el otro no. Cuando es semiabierto izquierdo, significa que el extremo más chico, siempre se va del número más chico al número más alto, no va a estar incluido. Y si es semiabierto derecho, significa que el que no está incluido es el más grande. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Habiendo dicho esto, bueno. Yo, por ejemplo, acá quiero ver quiero ver todos los números que sean mayor o igual a 10. Esto, ¿no? X mayor o igual a 10. Entonces, perdón. Primero vamos a describirlo gráficamente esto, como para que se entienda. Supongamos que acá está el 10, ¿no? 8 y acá el infinito. Perdón, ahí va. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Gráficamente, para que se entienda, significa que esto arranca en el 10 y sigue para adelante hasta el infinito, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿el 10 está o no incluido en este intervalo? Bueno, yo lo que pido son los números que sean mayores o igual al 10. Entonces, por lo tanto, el 10 está incluido dentro de los que pregunto. Porque el 10 es igual, o sea, si x fuese 10, 10 es igual a 10. Que está como se pide acá. Entonces, significa, cuando está coloreado el puntito, significa que el número está incluido. Significa que arranca del 10 y va para arriba. Esto, ¿cómo se escribiría con el sistema que usamos antes? Bueno, esto se escribiría, arrancaría con el 10 y va hasta el infinito. Entonces, el 10 habíamos dicho que está incluido. Entonces, es cerrado. Pero el infinito positivo, ¿está incluido o no está incluido? ¿No? Es una pregunta, ¿no? Nunca está incluido el infinito, porque es un número que no existe. No lo puedes incluir porque justamente el punto del infinito es que no puede ser incluido. Ahora supongamos
cambiemos el ejercicio, que yo lo que les he pedido es un x menor a menos 6. Entonces yo tengo acá el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá está el menos 6, y esto arranca de acá y se va para atrás. Bueno, entonces, de atrás para adelante, esto arranca en el menos infinito. Entonces, ahí ya tenemos uno de los dos extremos. Y llega hasta el 6. Entonces, ya dijimos que el menos infinito nunca está incluido. Entonces, le ponemos una paréntesis. Y al 6, al menos 6, perdón. ¿Le ponemos o no le ponemos un corchete? ¿Es cerrado o abierto? Bueno, en este caso es abierto. Porque esto no es menor o igual, yo estoy pidiendo que sea menor. Entonces, si yo dijera el 6, que x es igual a 6, no estaría incluido dentro del intervalo de los números que son menores a 6. Bueno, y ahora vamos a ver un intervalo un poquito más difícil. Vamos a subirle un toque la dificultad. Ahora mi intervalo va a estar entre dos números que no son infinitos. O sea que ninguno de los dos es infinito. Yo quiero un número, yo quiero el intervalo de números, que es mayor a 5 y menor o igual a 15. Entonces, más o menos para esto lo voy a escribir. Y busco la gráfica, la línea de valores. Acá está el 0. No, 5 y acá está el 15. Entonces, mis extremos van a ser el 5 y el 15. Y como hemos visto, el 5 no es, yo no pido que x sea mayor o igual a 5, sino simplemente que sea mayor. Entonces el 5 no está incluido. Pero el 15 sí está incluido, porque puede ser igual a 15. Entonces, este lo coloreo y este se escribiría, para que nos volvamos a organizar, se escribiría 5, 15 y el 5 abierto y el 15 cerrado. Ahora vamos a ver lo que es unión de intervalos. Unión. El símbolo de unión es una U. ¿Cuál será esta la U? La U de unión. Y decimos que algo es una unión cuando subconjunto A, unión, subconjunto B es igual a las X tal que X pertenece a y no, o X pertenece a B. ¿Qué significa esto? Dicho simple, porque así no se entiende nada, significa que cuando yo hago una unión entre dos intervalos, voy a crear un nuevo intervalo
que tiene como valores a los números que estén en cualquiera de los dos. O sea, si están en A, por ejemplo, A son los números, veámoslo con un ejemplo. A son los números que van entre -3 y 2. Y B son los números que van entre 1 y 5, cerrado 5. Bueno, entonces dibujo la línea. Línea de números reales. Y tengo, a ver, está arrancando el -3. Se va el 1, se va el 2 y hasta el 5. Estos números que puse acá son los extremos, son los que están, los que aparecen ahí. Entonces, bueno, vamos a ver. Como habíamos visto, A está abierto y parte del 3 y va hasta el 2. Perfecto. Y B sale del 1 y va hasta el 5, incluyendo el 5. ¿No? Entonces, la pregunta es ¿cuál es la unión entre A y B? Es como si yo fusionara las dos. Perdón, Se crea un nuevo intervalo, que digamos que parte de acá, del -3, y se va hasta el 5, incluido el 5 porque en B estaba incluido. ¿No? Digo, y esto yo le escribiría como que A unión B en este caso es igual al intervalo -3, 5, cerrado. O sea, básicamente la unión es como usar la palabra o. Significa que es o uno o el otro, pero puede ser cualquiera de los dos. O sea, con que cumpla uno de los dos, va a estar incluido. Después tenemos lo que se llama la intersección de intervalos. Que si la unión era como un O, la intersección es como un I. ¿Qué significa eso? Que yo necesito que sea A y B, que cumpla las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si la condición para ir a final es que ustedes aprueben el primer parcial y el segundo parcial, o sea, teniendo en cuenta el recuperatorio, ¿no? Entonces, si ustedes aprueban el primero y el segundo, ahí pueden ir a final. Eso es una intersección de intervalos. La unión de intervalos, que es la que vimos recién, es si ustedes pueden ir a recuperatorio si tienen aprobado el primer parcial o el segundo parcial. ¿Se entiende? Aunque tengan aprobado cualquiera de los dos, pueden ir al recuperatorio. E incluso, no sé si en la cátedra ustedes, pero incluso hay cátedras donde si ustedes tienen aprobados los dos, pueden igualmente ir al recuperatorio para tratar de promocionar o subir la nota, si son la clase de personas. No sé si quedó claro. Cualquier cosa preguntan. Bueno, entonces vamos a ver la intersección ahora. Intersección de intervalos. Bueno, volviéndolo a escribir en matemático. Este es el símbolo de este de acá. Es el símbolo de intersección. Entonces decimos que A intersección B significa, son los X tales que X pertenece a A y
X pertenece a B. De vuelta, ¿qué significa esto? Significa que un X va a pertenecer a la intersección de A con B si cumple el requisito A y cumple el requisito B. ¿Se entiende? Si está dentro del subconjunto A y dentro del subconjunto B. Tiene que estar en los dos al mismo tiempo, no puede estar en uno o en otro. Tiene que estar en los dos. Y veamos un ejemplo. Vamos a hacer una... Tenemos... Hagamos el mismo de antes. A ver. Vean la diferencia. Menos 3, 2... Y B es 1, no menos que adaptar entre 1 y 5 con 5 incluido. Bueno. Entonces esto... Agarro la línea. Siempre ponemos el 0 de referencia. Bueno, entonces veamos a... Ahora ya habíamos visto que era esto. Y B habíamos visto que era... No, perdón, este es sí. B habíamos visto que arrancaba acá y llegaba hasta acá. Cerrado. Bueno, entonces yo ahora tengo que buscar una línea donde estén los números que están incluidos en los dos. Bueno, sí, a ojo, me parece, todos vemos que arranca acá y se viene acá. Estos dos están abiertos porque acordémonos que el 2 no está incluido en A y el 1 no está incluido en... El 1, aunque está incluido en A, no está incluido en B. Entonces, los dos es un intervalo abierto, esta intersección. Bueno. Ahora vamos a ver complemento. Complementos son... Este no viene escrito en matemática. Son los elementos que le faltan a un subconjunto A, o sea, un intervalo A, para ser los reales. Esta R, la van a ver mucho, es la R de números reales. Significa todos los números que existen. Traduciendo de vuelta. Cuando yo pido el complemento de algo, significa que quiero que me digas todos los números que no son A. Sería el anti-A. Bueno, A tiene todos los números del 1 al 5. Entonces, el complemento de A va a ser de menos infinito a 1, 1 sin estar incluido, y de 5 a infinito. No se entendió nada, ahora lo voy a escribir para que se entienda. Por ejemplo, supongamos un B que es igual, es un intervalo que tiene incluido los números que están entre 5 y 8.
¿No? Entonces, dibujándolo, yo veo esto sale ahí de menos infinito, se va hasta infinito positivo, llega al 5 y llega hasta el 8. Vamos a poner el 0. Entonces, B es 5 abierto hasta 8 cerrado, o sea, incluido. El complemento de B, que son los números que no son B, va a arrancar acá, o sea, no le va a arrancar en el menos infinito, que tampoco está incluido porque no es un número, llega hasta el 5, y el 5 va a estar incluido, porque efectivamente el 5 no está en B, entonces va a estar en su complemento, va a salir del 8, sin estar incluido el 8, porque el 8 está dentro de B, y se va a ir para adelante hasta el infinito. Que acá también, en realidad tenemos que haber puesto con una flecha. Tiki, tiki, flechita. Entonces, nada, simplemente son esos. Son los valores que no están dentro del intervalo que se les pide. Bueno. Ahora vamos a ver diferencia de intervalos. Una diferencia de intervalos se escribe como A menos B. Es decir, como si yo estuviese restando, tomás el subconjunto A y le resto el subconjunto B. Y la forma matemática en que se escribe es todos los X tal que X pertenece a, o sea, es un valor de A, y X no pertenece a B. Es decir, yo estoy pidiendo que X, o sea, la diferencia de un intervalo A menos B va a ser un subconjunto, o sea, va a ser otro intervalo que va a tener los valores que están en A, pero no están en B. ¿Se entiende? O sea, solo pueden, no tienen que cruzarse, es lo contrario al I. Son los números donde no se cruzan, pero no se cruzan para el A, no incluyo los que no se incluyen para el B. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con A, que va a ser menos 4, 2, y B va a ser 0, 5. Bueno, A arranca en menos 4, es todo abierto A, así que es acá, acá. B, pero B fue. Esto es A. B va a ser acá, coloreado. Y esto va a ser B. Y
último, yo estoy buscando los números que están en A, pero no están en B. Entonces vemos que acá está, acá está, y viene hasta acá, y esto sería A menor. A menos B. La pregunta es, ¿este de acá lo coloreo o no? Bueno, en este caso no lo vamos a colorear, porque vemos que aunque el valor, el 0, está incluido en A, también está incluido en B. Entonces, no cumple la condición de estar solo en A. Bueno, y con esto sería la parte de intervalos. Vamos a continuar con lo que es inecuaciones. Bueno, gente, vamos con la segunda parte de la clase, que es inecuaciones. Una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que típicamente nosotros cuando hacemos una ecuación, por ejemplo, cuando hacemos una ecuación lo que hacemos es buscar todos los valores de x que cumplan cierta condición, ¿no? Entonces, esto sería una típica ecuación. 2x igual a 5. Ahí va. En las inecuaciones, nosotros no buscamos igualdades, buscamos desigualdades. Entonces, lo que vamos a pedir pueden ser 5 cosas distintas. La primera es que 2x sea mayor a 5. Es decir, todos los valores de x que hacen que cuando yo pongo un número acá, vaya a terminar siendo mayor a 5. Después puede ser mayor o igual a 5, que es lo mismo excepto que se incluye un número más, que es el de la igualdad. Lo mismo se puede hacer para que sea menor o igual. Y finalmente, lo otro que se puede hacer es que sea distinto de 5. Que eso significa que puede ser mayor o menor. Solamente no tiene que ser igual a 5. Lo único que no puede ser. Que es así. Es un igual tachado. Bueno, dentro de eso, nosotros vamos a ver 3 tipos de inecuaciones en esta clase. Las primeras son las lineales, que son son las que acabamos de ver. Una inecuación es lineal cuando la potencia del x es 1, es decir, cuando no está potenciado. Por ejemplo, un ejemplo de inecuación lineal podría ser 5 mayor a 10x. Ahí tenemos una inecuación lineal. Vemos que esto no está al cuadrado, está a la 1. Yo me fue el 1. Está a la 1, ¿no? Una cuadrática sería, por ejemplo, no sé, x al cuadrado más 3x más 2 menor a 0. Esto es un ejemplo de una cuadrática, ¿no? Y finalmente, las de valor absoluto son unas un poco raras que vamos a explicar más adelante, donde el x está en lo que se llama un módulo. Significa que se busca la distancia y no el signo. Y bueno, vamos a x mayor a 7. Pero esto lo vamos a ver más adelante, por ahora no se confundan con eso. Bueno, para arrancar vamos a empezar con unas inecuaciones lineales. Directamente vamos a ir a los ejercicios para ver cómo se resuelve y cómo se grafica. Vamos a ver.
Bueno, entonces ahora vamos a resolver esta ecuación. La forma de resolverlo es pasando los x de un lado y los números del otro. Entonces, vamos a hacer 7x. Este 2x lo voy a pasar restando, entonces resto 2x. Y el 5 lo paso restando. Menos 10 menos 5. Entonces, cuando reemplazo me queda 5x menor a menos 15. Divido por 5. Como divido, pero la división que hago es positiva, no cambia el signo de esto. Entonces me termina quedando menos 15 dividido por 5, por lo que llego a que x es menor a menos 3. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué significa todo esto que hicimos? Significa que los números que yo puedo poner donde está la x, o sea, yo reemplazo la x por un número, para que con esos números se cumpla esto, o sea, se va a cumplir esta condición de que esto sea menor a esto cuando x sea menor a menos 3. Por ejemplo, supongamos que x es menos 4, ¿no? Que es menor a menos 3. Entonces yo reemplazo 7 por menos 4 más 5 y ahora 2 por menos 4 menos 10. Entonces llego a que por 4 menos 28 5 es menor a menos 8 menos 10, que esto es menos 23. Menos 23 es menor a menos 18. Excelente, loco. Me dio bien. Efectivamente, cuando yo pongo un número que es menor a menos 3 como el menos 4, lo que termina pasando es que esto tiene sentido. Pero supongamos que reemplazamos por un número que es mayor a menos 3. ¿Qué va a pasar ahí? Reemplacemos por 0, que es el más fácil de todos, ¿no? 7 por 0, 0. Menor a 2x por 0, 0. Menos 10. Nos queda esto. Que 5 es menor a menos 10. Cosa que está mal. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente el número que pusimos no es menor a menos 3, es mayor. Entonces la inecuación no se cumple. Básicamente lo que estamos buscando son los valores para que se cumpla la inecuación. Vamos a ver otro ejemplo. No lo graficamos. Perdón. Bueno, habíamos llegado que todo eso, la condición para que se cumpla es x menor a menos 3. ¿Cómo graficamos eso? Dibujamos esto, 0. Ahora lo vamos a escribir, lo vamos a dibujar en forma de intervalo. Es menos 3, ahí todos los temas se relacionan. Entonces, para que se cumpla, menos 3 no lo incluimos porque es menor o igual, y vuelve. Acá. Y si lo queremos escribir como intervalo, los números que cumplen esa ecuación son menos infinito a menos 3 abierto. Bueno. Ahora sí vamos a hacer el otro ejercicio.
vamos a hacer... menor a menos 15. Bueno, entonces las X y los números ya están de un lado y del otro, entonces acá lo único que tengo que hacer es restar. Entonces para restar lo que hago es busco un denominador común, que va a ser 3. Entonces, el denominador común va a ser 3. Multiplico 3 por 3, me queda 9. Esto es 3, esto es 3. Menor a menos 15. Y me va a quedar que menos 5 tercios de x es menor a menos 15. Bueno, ahora tengo que pasar multiplicando este. El tema cuando pase multiplicando, voy a estar multiplicando y dividiendo, o sea, voy a estar multiplicando por este y dividiendo por este, que van a ser números negativos. Entonces el signo va a cambiar. Yo lo que voy a hacer es... voy a escribir de vuelta lo mismo, para que vayan a ver. Me va a quedar x, el signo acá, que va a haber cambiado, porque multipliqué por 3 quintos por menos 15. Entonces, bueno, x va a ser mayor a... Los menos se tachan, hay 2, menos por menos más, y queda 3 por 15 dividido 5. Acá directamente estos dos se tachan, acá y acá queda un 3, por lo que es, o sea, sería 3 por 3, significaría que x es mayor a 9. Sí, no tiene sentido. Bueno, de vuelta, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo reemplazo números en los X, números mayores a 9, vamos a tener que el resultado de esto es menor a menos 15. Cuando pongo números menores a 9, el resultado de esto va a ser mayor a menos 15. Y si pongo 9, ¿qué pasa? Y bueno, y si pongo 9, lo que va a terminar pasando es que va a ser igual. Vamos a reemplazar en este caso. 4 tercios por 9 menos 3 por 9. Esto se tacha y es un 3, lo mismo. Y puedo factorizo por 3, 4 menos 9, lo tienen 3 y 3. Y me queda 3 por menos 5, que efectivamente es igual a menos 15. ¿No? Que eso es lo que estamos buscando, que cuando reemplazamos por menos 9, no, por 9, perdón. Cuando reemplazamos por 9, esto nos va a quedar igual a esto.
Disculpen si se hizo confuso esta parte. Bueno, entonces la condición era x mayor a 9. Eso es lo que pedíamos. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo representamos? De vuelta. Dibujamos la línea. Sumamos acá hasta el 0. Acá llega a 9. Y los números que están incluidos van a ser a partir del 9 sin incluirlo hasta el infinito. Y si lo queremos escribir en forma de intervalo, va a ser bueno, eso es un poco como resolver las inecuaciones lineales. Bueno, ahora vamos a ver las inecuaciones cuadráticas. ¿Cómo es? Bueno, una inecuación es cuadrática cuando la x de mayor orden está al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que todos los x están potenciados. Acá hay un x potenciado a la 0, acá hay un x potenciado a la 1 y acá hay un x potenciado a la 2. El más grande de todos es un 2, por lo tanto la función es una función cuadrática. Para resolverlo, vamos a utilizar un método de 4 puntos. El primer punto es factorizar. Vamos a verlo con un ejemplo. X al cuadrado más x es mayor o igual a 6. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que no están los puntos, sería como el punto 0, es hacer que a la derecha nos quede un 0. O sea, que todas las cosas estén del lado izquierdo y que a la derecha solo haya un 0. Para eso, simplemente paso restando 6 y me queda esto. Queda la nueva forma de la inecuación. Bueno, para factorizar hay que utilizar hay que buscar la solución cuadrática. No me acuerdo cómo se llama esta fórmula, pero seguramente la vieron un montón de veces. Y tengo que usar esto para sacar los valores que salen y eso lo voy a usar para factorizar y poner la función de una forma que se esté multiplicando. Ahora suena raro y no se entiende bien qué estamos haciendo, pero en un rato, cuando lo hayamos resuelto, van a ver que esto lo hace mucho más fácil. Es un poco más de laburo, pero una vez que lo hicimos, va a ser mucho más intuitiva la solución. Bueno, entonces tengo que sacar los dos valores, a veces es uno, pero en este caso van a ser dos, los dos valores críticos. Sería. Bueno, para eso utilizo la fórmula. Busquemos primero, el primero que le vamos a poner aquí es 1, que va a ser menos b, que en este caso b es lo que multiplica el x. Estas son, ¿no? De acá salen las letras, en este caso es 1, entonces menos 1. Esto es más menos, pero vamos a arrancar con el más. Y la raíz de b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 6. El 1 sale de acá y el menos 6, o sea, el 1 sale de acá, que se está multiplicando por 1, y el menos 6 sale de acá. Esto dividido 2 por a, que habíamos visto que es 1, 2 por 1. Bueno, entonces simplificando un poco, nos termina quedando, esto se tacha, y esto es 4 por 6 es 24, nos queda, como estaba al menos, nos queda más 24. 24 más 1
25 y la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces queda menos 1 más 5. Bueno, esto es igual 5 menos 1, 4, dividido 2, 2. Entonces acá tenemos el primer valor crítico. El segundo valor crítico va a ser, en vez de sumar, restar. Entonces menos 1, menos 5 dividido 2, que es menos 6 dividido 2, igual a menos 3. Entonces, simplificando, nos queda que el x1 es igual a 2 y el x2 es igual a menos 3. Estos valores nos van a servir ahora. Esto es lo que había que sacar. Bueno. Este polinomio también se puede expresar de una forma que es x menos x1 por x menos x2, que reemplazando con los valores que tenemos es x menos 2 multiplicado por x menos 3, o sea, por x más 3. Esto es lo mismo que esto. Vamos a demostrarlo. Vamos a desarrollarlo. X por x, x al cuadrado. X por 3, más 3x, menos 2 por x es menos 2x, y menos 2 por 3 es menos 6, que bueno, 3 menos 2 es x1. Que como vemos es lo mismo que esto. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto que hicimos? Que ahora buscar la solución es muchísimo más fácil. Porque vamos a escribir esto. Vamos a reemplazar este por la nueva forma que encontramos, que es x menos 2 por x más 3 mayor a 0. ¿Qué significa que un número sea mayor a 0? Significa que es positivo, como me imagino, que sabemos todos. Entonces, para que algo, este algo es una multiplicación, ¿no? Entonces, para que el resultado de una multiplicación sea positivo, tiene que ser, primero, o que esto sea positivo, y lo estoy multiplicando por algo que también es positivo, o que si esto es negativo, esto también sea negativo. Estos son los únicos casos donde se cumple que esto es mayor a 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a verlo gráficamente. Vamos a primero buscar los casos en los que x menos 2 es mayor a 0, ¿no? Que va a ser cuando x sea mayor a 2. Gráfica. Nos queda que supongamos que acá está el 0.
acá está el 2, significa que esto es x menos 2. Significa que x menos 2 va a ser positivo cuando x sea mayor a 2. Y va a ser negativo cuando x sea menor a 2. Entonces, de acá a acá, negativo. De acá a acá, positivo. Y en el 2 es 0. O sea, el 2 no lo incluimos. Ahora lo mismo, pero al revés. O sea, con el otro. Queremos x más 3 que sea mayor a 0. Entonces, esto se va a cumplir cuando x sea mayor a menos 3. Y pongámoslo acá. Y de vuelta al 0. Y vemos que acá está menos 3. Supongamos. Entonces, cuando esto sea menor a menos 3, vamos a estar hablando de un número negativo. Cuando x sea mayor a menos 3, el resultado de esta parte va a ser positivo. Entonces, ¿qué significa una vez que lo mezclamos? Significa que esta cosa va a estar separada en dos sectores, uno negativo y otro positivo. Miren. X menos 2 por x más 3. Estos son todos los valores de x, ¿no? Lo que estamos representando acá. Bueno. Cuando x es mayor a 2, empecemos atrás, mejor, de menos infinito para adelante. Entre menos infinito y menos 3, x menos 2 va a ser negativo y x más 3 va a ser negativo. Entonces, por lo tanto, cuando se multipliquen, se va a cumplir que esta multiplicación es mayor a 0, porque son dos números negativos que estoy multiplicando. Entonces, acá esto va a ser positivo. Entre menos 3 y 2 va a ser al revés. Voy a estar multiplicando. O sea, el x menos 2 va a ser negativo, pero el x más 3 ya va a ser positivo. Entonces, acá voy a tener un resultado negativo. Y cuando x es mayor a 2, el x más 3 va a ser mayor a 5, o sea, va a ser positivo, y el x menos 2 va a ser mayor a 0, entonces va a ser positivo. De acá al infinito. ¿Se entiende? Entonces, gráficamente ya nos hicimos una idea de en qué momento se va a cumplir esta inecuación. Por eso, una vez que ya sacaron el tema de los puntos estos críticos para factorizar, es bastante fácil. Lo complicado es acordarse un poco cómo sacarlos y no confundirse. Y ahora quiero que lo escribamos en forma de intervalo. El intervalo de la solución va a ser menos infinito menos 3 unión, menos 3 no está incluido, tampoco lo está el 2, 2 a infinito positivo. Bueno, esta es la solución escrita en forma de intervalo, como vimos al principio de la clase. Bueno. Ahora vamos a ver un caso bastante parecido, que es el de los números racionales, le dicen acá.
¿Qué esto qué quiere decir? Voy a dar un ejemplo. Es cuando el x está arriba, es una división en la que tenés x arriba y abajo, entonces no puedes despejar la x sola. Y un ejemplo sería, esto ya no es más cuadrático. Acá le dicen racional, que significa que se puede expresar en forma de fracción. Entonces es un número racional. Y damos un ejemplo. Es muy parecido al ejemplo anterior, pero es más fácil, porque ya está en forma. Bueno. Yo quiero que esto sea menor a 0, que sea negativo. Bueno. Empecemos por lo más básico. X no puede ser igual a 3. Esto lo vamos a anotar. Porque nunca se puede dividir un número por 0. Ya sabemos que 3 no va a estar incluido. Y lo que tenemos es que es un número dividido por otro número. Entonces, esto va a ser negativo cuando el de arriba sea positivo y el de abajo sea negativo, o al revés, cuando el de arriba sea negativo y el de abajo sea positivo. En este caso va a ser menor a 0 y menor a 0. ¿No? Lo bueno es que en este caso no tuvimos que hacer toda la vuelta esa de buscar cuáles eran los números para factorizar, sino que ya vinieron así. Entonces directamente vamos a arrancar con este. Queremos buscar en qué punto 5 menos x es menor a 0, ¿no? Entonces, esto nos queda que es cuando x es mayor a 5. Pasé sumando y di vuelta al coso. Bueno, entonces dentro de la línea, vamos a dibujar. Vamos al 0. Y tenemos que cuando es mayor a 5 el x, va a ser, esto va a ser negativo. Y cuando es menor a 5 va a ser positivo. Perfecto. Ahora hacemos el de abajo, que es x menos 3 menor a 0, tenemos esto va a ser negativo cuando x sea menor a menos 3. Que dibujada en la línea sería al menos 3. Y cuando x es menor, vamos a tener que es negativo. Y cuando sea mayor, vamos a tener que es positivo. Bueno, entonces recuerden, tenemos que buscar cuando estos dos tengan signo distinto para que dé negativo. Bueno, dibujo de vuelta la línea y me queda, acá está el 0, y pongo los puntos críticos, ¿no? Lo importante, y el 5. Y vamos a ver. Entre el menos infinito y el menos 3
Vamos a ponerlo en azul. Esto va a ser positivo por negativo, va a ser esto. Y esto va a ser negativo. Entre el menos 3 y el 5 va a ser positivo por positivo, va a ser un número positivo dividido por un número positivo, va a ser un número positivo. Y por último, de 5 para adelante, la parte de arriba va a ser negativa, pero la parte de abajo va a ser positiva. Entonces, el resultado de esto va a ser un número negativo. Joya. Entonces, a nosotros las partes que nos sirven son de menos infinito a menos 3 y de 5 a más infinito. Que he escrito de vuelta. Vamos a escribirlo en forma de intervalo. Significa que la solución va a ser menos infinito a menos 3 unión, o sea, unifico, porque hay algo en el medio que no tengo, 5 infinito. Esto es lo mismo que lo que dibujé acá, o sea, lo podría también dibujar así, como hacíamos antes, dibujarlo acá. Bueno, salvo que en realidad estos son flechitas, porque es infinito. Y el infinito no tiene circulito, tiene flechita. Es infinito. Y esto es lo mismo. Son 3 formas distintas de ver lo mismo, que es que esta división va a dar un resultado negativo cuando yo, en vez del x, pongo números que sean menores a 3 y mayores a 5. Bueno, ya estamos en la última parte de la clase, que va a ser lo de valores absolutos. Bueno. Inecuaciones, valores absolutos. Para eso primero tenemos que ver qué es un valor absoluto. Un valor absoluto es una medición de la distancia entre un número y el cero. ¿Qué significa? Significa que no mira el signo, solo mira qué tan lejos llega. Por ejemplo, tenemos estos cuadritos de acá, se llaman módulo. Cuando yo le pongo un número adentro, sea el número que sea, yo lo único que miro es cuánta distancia tiene desde el cero. Entonces, supongamos, ahí en el coso 5 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el módulo de 5 va a ser 5. Pero, si yo pongo, es bastante simple esto, si yo pongo el menos 7, el módulo de menos 7 no va a ser menos 7, va a ser 7. Va a ser los 7 pasos que yo tengo que dar para llegar al menos 7. O sea, lo único que mide es cuánto se mueve, no le importa el signo. Es como si yo agarrara esta línea y la doblara y la transformara en una sola. Porque nada, eso, mide distancia. Después, otra forma de verlo es, esto es importante, ¿qué pasa si yo hago operaciones adentro? Por ejemplo, esto. Si yo tengo una operación adentro del módulo, no puedo sacar, o sea, no puedo hacer separar las cosas y decir que esto es módulo de 4 más módulo de 6, que es igual, módulo de menos 6, que es igual a 10. Eso está mal, está mal. Primero tengo que resolver la operación que está dentro, para saber el módulo.
Entonces, en este caso, 4 menos 6 es, menos 2, y el módulo de menos 2 es igual a 2. Bueno. ¿Qué viene todo esto? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo les pido módulo de x menor a 5? Bueno, viéndolo en el... Vamos a dibujarlo en la línea, vamos a entenderlo un poco mejor. Significa, acá está el 0. Hace mucho que no hacemos un menor o igual. Y significa que obviamente el 5 incluido acá va a estar, pero también va a estar el menos 5. ¿Okay? O sea, es toda esta distancia, no es solo el positivo. Entonces, la respuesta a esto, la forma que se tendría que escribir es menos 5, perdón, claro, sí, ahí está. Que x está entre menos 5 y 5. Es otra forma de escribir lo mismo. Son los valores de x que cuando yo los pongo acá se cumple que sean menores o iguales a 5. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos inecuaciones con valores absolutos? Vamos a ver alguna. Si inecuación de valores absolutos tiene esta forma. Esto no se va a entender al principio. Perdón, vamos a ver. Supongamos que yo les pido módulo de x menos 3 menor o igual a 12. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? La forma en que lo resolvemos, o sea, lo que nos está diciendo es que el resultado de hacer esto va a ser un número que está entre menos 12 y 12. Y una vez que yo lo aplico al módulo, va a quedar menor o igual a 12. ¿Se entiende? O sea, si yo lo tuviese que poner, sería que menos 12 va a ser menor o igual a x menos 3, que a su vez va a ser menor o igual a 12, ¿no? Por lo que habíamos visto antes. Y esto yo lo puedo trabajar al mismo tiempo y todas las operaciones que yo haga acá, o sea, es como si yo estuviese haciendo una... Yo tengo que despejar la x. Pero todo lo que hago en la x, en vez de ir solo para un lado, va a los dos al mismo tiempo. Estoy trabajando con las dos partes al mismo tiempo. Entonces, acá simplemente sumo el 3 para despejar x y se lo sumo a los dos lados. Entonces, menos 12 más 3 es menos 9. Y 12 más 3 es 15. Bueno, ¿qué significa esto? Que todos los números de x que estén entre menos 9 y 15 van a dar un módulo que sea menor o igual a 12. Bueno, vamos a poner gráficamente para cerrar. Está acá. Ya me estoy quedando sin un poquito el marcador. Bueno, menos 9. Y acá vamos a 15. La solución va a ser esto de acá con el menos 9 y el 15 incluidos, porque es menor o igual.
repasando. Por ejemplo, pongamos algún número de acá. Pongamos el 8. Significaría que módulo de 8 menos 3, vamos a ver a cuánto es igual. Es igual a módulo de 5, que es igual a 5. Y como vemos, 5 es menor a 12. Lo mismo si yo pongo, por ejemplo, en vez de 8 pongo menos 8. Menos 8, menos 3. Esto debería ser igual, debería ser menor a 12. ¿No? Y nos queda que... nos queda un módulo de menos 11, que como es un módulo no importa el menos, lo único que hago es sacar el menos, y me queda 11, que es menor a menos 12. ¿Suena bien eso? Sí. Perfecto. Sí, listo. Esto es menor a 12. Buenísimo, y eso sería todo. Nada, sé que es un repaso como muy por arriba y no necesariamente sigue el ritmo que tienen ustedes o la forma de ver que tienen ustedes, pero acá lo importante también es que la verdad lo más clave es que ustedes pregunten y se ocupen de comunicarme qué es lo que no entendieron, qué es lo que les gustaría ver, que me pasen un poco los materiales que ven en clase, pero bueno. Por ahora vamos a subir estos videos así, que son un poco como un repaso general. La semana que viene subiré el otro. Y nada, espero que les haya servido. Y nada, eso. Bueno, saludos.